Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Agradecemos de antemano su participación en esta plática organizada por la Dirección de Extensión Universitaria de la UAMEX, donde trabajamos para brindar herramientas a los universitarios que contribuyan a su inserción al mercado laboral. Te ofrecemos pláticas, cursos y conferencias, información sobre la bolsa de trabajo y el Servicio Universitario del Empleo, OCC y convenios, así como el registro y seguimiento de prácticas y estancias profesionales. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Mercado Laboral UAMEX, donde encontrarán las vacantes disponibles para los universitarios. No olviden registrar su asistencia en esta plática. Las ligas de registro se encuentran en los comentarios. Igualmente les recordamos que por el momento sus micrófonos y cámaras se encuentran desactivadas, pero si tienen alguna pregunta o comentario pueden levantar la mano mediante las reacciones de Teams y se les dará acceso a las funciones. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Dirección de Extensión Universitaria, le da la bienvenida a la plática taller Filosofía Zero Waste, impartida por el ingeniero Alexander Torres Rodríguez. De profesión ingeniero mecánico, se ha desarrollado en diferentes empresas de los sectores industria y servicios, desde empresas de mantenimiento aeronáutico, pasando por maquilas electrónicas hasta desarrolladoras de soluciones digitales. Cuenta con especialidades sobre empaques sustentables en economía circular de la Universidad de Delft y en la administración de proyectos del PMI. Funge como gerente de sostenibilidad para el sector industrial de Carvajal en la región norte. Esto incluye los negocios de Carvajal Empaques y Carvajal Educación para Estados Unidos, México, Centroamérica y Caribe. Le cedo la palabra al ingeniero Alexander Torres Rodríguez. Muchísimas gracias, Eileen. Bueno, pues mil gracias por el espacio. La idea de ahora es pues compartirles un poco de lo que conocemos nosotros sobre lo que se llama la filosofía Zero Waste. Esto para ponerlo así en palabras para nosotros es cero residuos, cero basura. ¿Y por qué pongo los dos? Porque al final, como en casi todos los casos de lo que son cosas ambientales, también nos hemos ido dando cuenta con el tiempo que cada quien va abonando a estas significados. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque con el tiempo estos son un montón de filosofías, hay mucho de esto que nos sirve ahora para ir evolucionando. Y como el ser humano es de evolución, por eso es que también hay mucho de estos conceptos que también van evolucionando. Por eso en lo ambiental es quizás en donde más nos toca estar leyendo, viendo hacia dónde va diferentes fundaciones como el MacArthur, cómo van las legislaciones en cada uno de los países. Ven que México tiene mucha legislación en torno a los residuos, a cómo se maneja esto. Hay muchas también iniciativas de la empresa privada, de municipios, de estados en sí. Ya vamos a ver un parcito por ahí adelante cuando estemos viendo cómo esto se ha aplicado en el mundo. Así que vamos a empezar. Estos son los temitas que vamos a ver ahora. Vamos a ir un poquito más rápido en algunos. Para los que estuvieron la vez pasada, en la plática sobre economía circular, van a ver que esta es una plática que se parece muchísimo a la otra. Así que vamos a ir poco a poco. Bien, pues empecemos con qué es Zero Waste. Y aquí hay dos conceptos de dos diferentes corrientes, pero hay algo que las une, que en ambos conceptos se habla sobre una manera de vida, una filosofía, por eso es que llamamos a Zero Waste una filosofía, pero también habla de una meta. Entonces, este es más que un concepto, es una unión de una filosofía y una meta. Y en ambas van a ver que habla sobre que es un conjunto de procedimientos, principios, políticas que se centran en la manera de reducir poco a poco los residuos hasta llevarlos a cero. Este es bien radical, hay que ser muy claro. Zero waste es radical porque nos quiere intentar llevar a basura cero, a residuos cero. Entonces, en ese caso, el objetivo es el mismo, que deje de haber basura que llegue a vertederos, incineradores y, lo más importante, al océano. Recordemos que, como decía hace poco alguien, el océano empieza en las calles nuestras. Ahí cada vez que uno tira algo a la calle, lo más seguro es que sea algo, sin importar de qué esté hecho, tiene una gran posibilidad de llegar al océano porque estamos conectados las ciudades con los océanos a través de nuestros sistemas de drenaje. Esa es nuestra primera entrada. En el caso de las ciudades, entre más cerca están del mar, es mucho más peligroso. Yo estuve
apenas la semana pasada con la gente de Mares Limpios, que es un laboratorio que se hizo ahí en Puerto Escondido, y era uno de sus más grandes problemas. Ahora con el laboratorio, que es básicamente un centro de acopio, se intenta reducir un poco esto y reconvertirlo en otros productos nuevos para la misma ciudad hotelera que ya están empezando a manejar. Bien, empecemos ya con este tema. Hay una jerarquía. ¿Por qué hay una jerarquía? Básicamente porque la idea es que todos estemos estandarizados en un solo pensamiento. Y ese pensamiento es que intentamos de una buena vez por todas llevar lo menos de nuestros residuos. Si esos fueron nuestros residuos, la mayor parte de nuestros residuos deberían de estar pensando en cómo los repienso y cómo los rediseño, para luego ir bajando a reducirlos, a reusar. Con esos tres de encima son los tres que todo el mundo prefiere en esto de los cero residuos. Entonces, ¿cuáles siguen? Básicamente reciclar y compostar. Vimos la vez pasada un poquito de reciclaje, recuperación de materiales, que esto hoy en día es muy importante, sobre todo porque nos hemos dado cuenta que los recursos naturales no son infinitos y pues es el momento de que esto sea una realidad. Luego, la administración de residuos, es decir, ya lo vamos a ver despacito, cómo nosotros nos damos cuenta, medimos todo eso para poder ser mejores cada día. Y al final, los que no intentamos hacer, a los que no quisiéramos llegar, es a la valoración energética y al vertedero. Cuando llegamos ahí les cuento por qué no queremos llegar a eso, donde más allá de que hay un concepto de toxicidad en medio, también hay un concepto mucho más importante que está relacionado con residuos cero. Bien, empecemos entonces con nuestro primer temita. Este es el de repensar y de rediseñar. Y pues sí, repensar empieza por nosotros, por los que estamos aquí sentados. Tengo que pensar si realmente quiero esa nueva chamarra, simplemente porque la quiero, la que tengo realmente no me sirve. Entonces empiezo a pensar de una manera diferente. ¿Por qué tengo que pensar? Porque los desperdicios del ser humano son quizás lo que más está acabándose a los residuos de la tierra. No es que seamos muchísimos y que somos unas hormigas y nos lo vamos a acabar mañana, pero sí nos vamos a acabar los que el ser humano necesita. Y no tenemos que pensar seriamente si queremos unirnos o no a este tipo de filosofías. La filosofía al final está muy repensada para que el ciudadano común empiece a pensar, pero también obliga a todos los demás entes. Aquí entran las industrias, aquí entramos los que diseñamos, las municipalidades, a cómo empezamos a irnos por materiales renovables, o sea, materiales que sí pueden tener un renacimiento dentro de las economías, y cómo dejamos de pensar en utilizar cosas que no se pueden renovar, llámese petróleo y otro par de cosas por ahí que no se pueden, no pueden renacer. Hoy por hoy no hay industrias que ya estén tan formalizadas, y digo porque sí existen los avances tecnológicos, están ahí, ya hay gente que saca de la basura orgánica, de los plásticos, ya sacan aceite, ya sacan combustibles. Eso sí ya existe, pero a niveles muy bajos. Entonces tenemos que pensar en que hoy por hoy, para nosotros como seres de la calle, que andamos todos los días en la camioneta, eso todavía no existe. Así de fácil. Entonces, pensando en eso, tenemos que pensar mucho cómo yo afecto mis desperdicios a esos recursos que no pueden ser renovados. Eso también pasa también por la parte del Estado, en donde deberían de haber nuevos incentivos para que ese uso de los materiales, ese reuso, cada vez sea incentivado. O sea, que no solamente haya, nosotros recomendamos que muchas de las economías hoy por hoy que se basan en economía circular tienen muchos de estos elementos dentro de las legislaciones, en donde hay muy buena parte donde obliga a la industria, al comercio, a hacer incentivos hacia el ciudadano común de la calle. También hay incentivos para aquellos que hagan educación, que le estén contando a la gente cómo es la cosa, de qué se trata, cómo mejorar el día a día. Bien, el siguiente principio es reducir. Aquí vamos al segundo mejor preferido. Recuerden que estamos bajando a los que menos nos gustaría. Y primero ya lo vimos, repensar, rediseñar, eh, cambiar nuestra filosofía de vida. Por eso es una filosofía. Bien, reducir. Aquí definitivamente es reducir lo que estamos consumiendo. ¿Realmente me voy a comer todo ese plato de comida que me serví al mediodía, en la mañana? Quizás no. Quizás lo hice una parte por gula. Y aquí es donde el reducir tiene mucho que ver con el concepto
de cómo nosotros vamos a tener que ir encontrando nuestro balance con nuestro consumo. No solamente consumo por consumir, sino que tengo que pensar, ¿me lo acabo o no me lo acabo? Reduzco mi porción y ahí hago mucho. También tengo que empezar a, como sociedad, a buscar alternativas, no solo a los materiales, sino que también a los procedimientos que utilizamos en el día a día. Aquí es donde entran conceptos como, por ejemplo, las famosas ciudades sustentables, donde las ciudades inteligentes buscan, por ejemplo, que tú no tengas que atravesarte 2 horas para ir de tu casa a tu trabajo, sino que puedas caminar 15 minutos. Es interesante cómo hay ciudades industriales diseñadas exactamente para eso. La ciudad dormitorio está dentro de la ciudad industrial. ¿Qué hacen? Hacen reducción del tiempo de transporte y al mismo tiempo hacen reducción del uso de combustibles. A eso se refiere reducir. Pero aquí también viene la parte nuestra. Hay que rechazar, hay que empezar a decir, quizás en vez de comprarme la botellita de PET con agua, me voy a traer mi propio recipiente para agarrar agua. Y claro, detrás de todo eso vienen también muchos conceptos de inocuidad, en donde tenemos que también saber de dónde estoy sacando el agua, mucho cuidado, estar bien seguro que es una agua purificada. Y como ustedes ven, todo esto está llevando a que todos nos unamos. Aquí ya no es válido de, yo con el poquito que haga no voy a hacer ninguna diferencia. Con cualquier poquito que hagas, haces diferencia. Siguiente, rehusar. Y este es uno que la vez pasada en economía circular creo que les contaba, creo que nuestros abuelitos eran los expertos en rehusar. Ellos rehusaban todo lo que encontraban. Para ellos nada era un desperdicio, todo se podía aprovechar. Esto tiene que ver mucho con la gente que hace reciclados para manualidades. Yo he visto, miren, desde esta macetita que ustedes ven ahí, hasta gente que de llantas de plástico hace muebles, a gente que de tarimas de madera hace muebles o hace decks completos como terrazas en sus casas. Sí hay muchísimo reuso, aquí sí, y me refiero a reuso porque solamente se trata de cortar y pegar, aquí todavía no nos metemos al concepto de que voy a transformar completamente la materia, aquí no, aquí agarro lo que ya tengo y hago de ese bote de pintura, hago una macetita y la cuelgo y se mira bien bonita, y es más, en lo que la cuelgo es una tarima de madera que anda por ahí tirada en la calle. De eso se trata de reusar. Mucha gente dice estoy reciclando cuando hace ese tipo de manualidades, realmente están reusando. Y en la escala de jerarquía de Zero Waste están arriba del reciclaje. Ojo, porque eso es bien importante, meternos lo que todo aquello que nosotros reparemos, restauremos o remanufacturemos en nuestra vida va a entrar en este concepto, reusar, y va a estar encima de lo que estamos buscando, yendo hacia Zero Waste. Estamos buscando antes que el que sigue, que es reciclar y compostar. Lo mejor sería, pues, no llegar hasta acá. Recordemos que ahí había un salto en esa pirámide invertida. Lo mejor sería, pues, no llegar, pero hoy por hoy es quizás son dos de las soluciones mucho más buscadas, porque son más simples. Para nosotros, el ser humano, es más sencillo tomar mis desperdicios, llevarlos a un centro y hacer reciclaje de compostaje y que en ese centro se encarguen de hacer algo con eso. Y ahí pues ya vimos en economía circular que esto de reciclaje y compostaje están hoy por hoy muy bien valorizados, porque esa es la verdad, al final quizás este es del que más valor se saca, se puede hacer una economía formal alrededor de todo el reciclaje, alrededor de toda la composta. Hace más o menos una semana estábamos en una charrita de composta con especialistas en esto y es muchísimo lo que uno se puede ahorrar al hacer, por ejemplo, composta, cómo tú puedes mejorar tu jardín o hacer un jardín muy pequeño. Uno dice, pero es que yo no tengo dónde sembrar. Se puede sembrar en un bote de pintura, ya vimos en reusar. Me ayudaría mucho tener una composta para poder utilizar composta con tierra y mejorar esa tierra de tal manera que yo pueda tener un muy buen cultivo, qué sé yo, de chile, de tomate, de mil cosas que uno podría encontrar uso en su cocina. Así es como hay ciertas medidas también que uno debe de poco a poco ir tomando. La idea es pues que tanto los centros de reciclaje como un centro de compostaje estén cerca de las casas de las personas, porque entonces podrá ser muy reciclable lo que tenga en mi mano, o yo puedo decir, yo puedo hacer composta de mis residuos de la comida, pero si no tienes un lugar cerca, es como que no lo hagas. Al final esa es parte del por qué en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, hay una guía que se llama la guía Verdes, que es para mercadeo. No tiene nada que ver bueno, sí tiene que ver con ambiental, pero es más para que no vayas a decir algo como, esto es reciclable,
Y esa ley dice, sí, sí, solo cuando cerca del 60% de la población esté a menos de tantos kilómetros de un centro de reciclaje. Si no, no le puedes poner. Deja de decir locuras porque muy reciclable por hacer a manera de materiales y técnicamente, teóricamente, pero si prácticamente esto no se puede dar, no existe. Por eso es que empiezan a ver que estamos ya en una segunda fase de lo que nos gustaría hacer como segunda oportunidad. Recuperación de material. Esto se trata de recuperar aquellas cosas que andan por ahí tiradas y todo el mundo cree que pues lo mejor sería quemarlas o hacer cualquier otra cosa, y podríamos recuperarlas de otras maneras. Ahí tienen, por ejemplo, el ejemplo de The Ocean Cleanup, que es este chico Boyan Slat, lo creó allá en Holanda hace muchísimo tiempo y ahora pues ya está en varios ríos, donde lo que él hace es sacar de los ríos una recuperación de todos los materiales que andan ahí flotando. Solamente atrapa lo que flota. Lo de abajo, pues eso sí ya, vidrios y latas que se van al fondo, eso es muy difícil. Pero sí agarra lo de encima y ahí va todo, va madera en los ríos. Es increíble cómo anda mucha madera, mucho plástico, y él lo está recuperando para hacer un montón de cosas. Pero esto ya es recuperación de materiales. Él no va a reusar ninguno de esos materiales, lo va a convertir de alguna otra manera en algo. Por ejemplo, todo lo que son maderas lo seca y lo vende como madera seca para la gente que vive cerca de los ríos. Todo lo que es plástico, él lo saca de ahí y lo recicla. Y lo convierte en lentes, en un montón de cositas que él puede vender para gente que va a la playa. ¿Qué es lo que se busca con ese tipo de cosas? Al final, pues, si hubiera que hacerlo, pues se puede recuperar energías. Ese es como el último recuperación. Ya vamos a ver esa parte. Este es muy importante, administrar mis residuos. Y aquí no solamente es para una industria gigantesca, también en mi casa. En mi casa yo podría empezar a separar y digo, ve, yo saco más, en mi caso, por ejemplo, yo saco mucho cartón. Me di cuenta hasta que lo empecé a separar y lo medí. Me di cuenta que de cartón saco muchísimo más en volumen. Ve, yo le doy más cartón que latas. Latas, híjole, tengo más o menos, no sé, casi un año que no saco la bolsa de latas. La de plástico sí la saco bastante, es como mi segunda. Pero yo creía que el plástico era el número uno. Entonces, que así intentaba pues bajarle al plástico y me di cuenta que no, el otro. Entonces, ¿por qué es importante medir? Porque aquello que yo no mido no lo mejoro. Aquí es donde muy importante es que tengo que tener una buena administración de qué es lo que estoy sacando, por qué lo saco y para dónde lo saco. Porque igual yo podría hacer una bonita economía doméstica de todo aquello que yo estoy sacando de residuos y hacerlo parte de mis ingresos de la casa. Eh, entonces, este es uno quizás de los conceptos en donde hoy que nos estamos volviendo profesionales, todos los que estamos acá, es bien importante tenerlo en mente. Cómo empezamos a pensar que en mi día a día, en mi minuto a minuto de la vida, estoy administrando todo lo que me llega. No solo los recursos que me entran, sino que también los residuos que saco, que podría convertirlos en recursos que me entran. Esa es quizás una de las más grandes cosas que nos trae en la filosofía Zero Waste. Y por último, les decía, esta es la que que no quisiéramos, pero si no, ni modo, llegaremos a ella, es la valoración energética, es quemar los residuos y volverlos mediante alguna manera, pues energía. Esa sería la última. Y no porque sean tóxicos, porque para serles sinceros, casi que la mayoría de los quemadores industriales que hoy por hoy generan energía, tienen tanto sistema antitóxico. De hecho, yo hace muchos años vi una funcionando en California, que lo que ellos hacían era exactamente, quemaban todos los residuos sólidos. Y uno dice, ay, pero ese montón de humo, y no me van a creer, pero de ahí no sale humo. Y eso es porque ellos tienen unos calcetines gigantes donde van atrapando todas las cenizas que salen suspendidas en el humo, y luego el humo lo pasan a un embudo gigante donde lo hacen girar tan rápidamente que lo solidifican. Ese humo es solidificable, básicamente, por eso es que es malo. Lo solidifican y todo eso luego ellos lo hacen ladrillos. En eso termina todo ese final. Entonces, no es por lo tóxico, no es por eso. Es porque nos vamos a acabar un recurso que pudimos haberle dado otra vida. Recuerden, Zero Waste se trata de que no desperdiciar residuos, no desperdiciar recursos. Entonces, esos recursos son importantes mantenerlos el mayor tiempo de vida dentro del planeta. Y esta sería la manera de terminar con ellos, igual que los vertederos. Al final, el vertedero, aunque le sacáramos metano, sigue siendo un vertedero. Todo lo que llegue ahí no lo voy a poder aprovechar.
Y ahí es donde la jerarquía se residuos, por eso pone estos dos de último. Entonces es bien importante pensar en eso. Pero bien, el orden sí importa, exactamente por lo que les acabo de decir. Hay que empezar y luego volvemos de nuevo al ciclo técnico de la economía circular, que en este caso el PNUD nos da, basado en la Fundación Ellen MacArthur, y dice la jerarquía está diseñada para que se aplique en cualquier lado. Consumidores, gobiernos, industria, todo el mundo esta filosofía la puede aplicar. Ahora, ¿cómo la aplica? Aquí viene lo divertido. Pues hay unos principios guías. Y digamos que entre los más importantes, de ustedes luego pueden acceder a estos, se los vamos a pasar. ¿Qué es lo más importante? Quizás de todo esto, tenemos que hacer cierres de ciclos, tenemos que hacer siempre pensar en economía circular, cómo yo hago cómo hago que eso sea verdad, cómo hago que la economía circular sea una realidad en mi vida. Para eso está hecho esta filosofía. Cómo me acerco más a las fuentes para tener que mover menos y reducir el uso de combustibles. Conservación de energía, por supuesto, que está dentro de esto. Nunca hay que exportar daños. Miren que uno de los grandes problemas que el mundo ha tenido es que los países un poquito más industrializados se dedicaron a, bueno, los residuos se los mandan a los países más pobres y se cargaban de exportar eso y allá en el país pobre, pues felices porque les cobraban por recibírselos. Pero no es esa la idea, eso no es zero waste, eso es barrer para dejar debajo de la alfombra y que no lo vea la visita. Eso es eso. Luego, involucrar a todos aquí. Si no estamos todos juntos, todos metidos de la mano, vamos a tener las consecuencias de esto. Vamos a sufrir consecuencias muy graves cuando los recursos empiecen a escasear para la humanidad. Usos largos, eso lo tenemos bien clarito. Entre más tiempo yo use algo, este recurso es mejor valorizado a través de su vida. Y por supuesto, información y mejora continua tiene mucho que ver con lo que le decía administración de residuos. Hay que recuperar mucha información, hay que estar seguro de que lo que está haciendo, siempre pensando en que voy a mejorar. Ya vamos a ver también cómo funciona esto ya a nivel de una industria, un comercio, o de una municipalidad, de una administración de lo que sea. Siguientes principios, estos son otros. Yo siempre tengo que buscar que la economía sea local. Si yo voy a comprarme, yo por ejemplo, yo en Metepec, yo necesito una silla. Entonces, la silla, yo tengo dos opciones, la mando a pedir por Amazon de allá de IKEA de Estados Unidos, o la voy a comprar a San Pedro Tultepec. Definitivamente, mi primera opción debe de ser comprarla local, lo más cercano posible a mí. Número uno, pues porque apoyo el crecimiento económico de las personas que están en ese ambiente. Y número dos, porque yo le bajo a mi efecto de gas invernadero, que voy a hacer con el carro si yo voy y luego quien me lo traiga. Entonces, tenemos que pensar mucho en economía local para poder llegar a esto. Luego pensar siempre que todo es un recurso, todo lo que tienen en sus manos. En cuanto ustedes digan, ya esta lata yo la voy a tirar, un momento, ese es un recurso. Quizás para ti no, pero si vas y unes muchas de esas latas, las vendes en un centro de acopio, te van a dar por lo menos para la siguiente lata de gaseosa. Uno no lo sabe. Luego tenemos que minimizar descargas. Y aquí sí es no solamente a los ciudadanos, sino que es mucho con la industria. Hay de parte de varias instituciones, Semarnat y muchas otras, están muy encima de que las industrias cumplan con sus descargas. Y esto significa vertidos de aguas insalubres, vertidos de aguas duras, por ejemplo, en el caso de industrias químicas. También las emisiones de gases al medio ambiente están dentro de eso. Por eso es que en México se exige una cédula de operación ambiental de parte de la Semarnat. Esa es una obligación que todo el mundo debe hacer todos los años, se renueva. También hay por ahí unos reconocimientos a aquellas empresas que van un poquito más allá y cada 2 años le dan un sello de sostenibilidad, se llama, eso lo entrega la Semarnat, las famosas industrias limpias, en el caso de las industrias, que también aplica para el turismo, también aplica para el comercio, también aplica para todo el mundo. Bien, también hay que considerar aquellos costos de oportunidad de cualquier inversión que uno haga. Las inversiones verdes se están volviendo muy importantes, pero son mejor pagadas aquellas que están arriba. O sea, todo lo que sea rediseño, reusos, son las mejores inversiones que uno puede hacer. Por eso es que uno siempre va a andar repensando cómo mejor un producto, cómo mejor un proceso. Eso recuérdense que hoy que ustedes van a estar ya en el área laboral,
es cómo mejoro esto, cómo hago para usar menos recursos y dar mejores resultados. El principio de precaución, definitivamente, pues tenemos que intentar nunca ser una amenaza para el medio ambiente. Lo peor que le podemos hacer al medio ambiente es hacer algo que destruya un recurso. Entonces, por lo tanto, aunque no hubiera una prueba, un test, que hay tal ASTM, no se le hemos hecho el producto, sí, pero si yo tengo la sospecha de que lo que voy a hacer le va a hacer un mal al medio ambiente, no lo hago. Y lo otro es, un principio bien importante, es quien contamina paga. Y eso empieza desde el que produce. Y ojo que estoy hablando desde el lado de los productores, que cualquiera que produce debe también asumir un costo. ¿Por qué se le obliga a asumir un costo si al final uno ya sabe que lo que va a hacer es que ese costo se lo traslada al precio y se acabó? No, porque también ese costo le empieza a entender y a obligar a repensar, a rediseñar. Por eso es que quien contamina paga. Porque si no, esto sería una cascada y pues ahí va pasando el costo en el precio, ¿verdad? Ahí va para abajo como que si fuera un impuesto en cascada. No se trata de eso, se trata de que mediante diferentes incentivos que están pues pactados, uno pueda poco a poco ir bajando también ese costo. Al final es un costo que nadie quiere, el costo por contaminar nadie lo quiere, sobre todo porque nosotros del lado de los consumidores podemos decidir entre aquellas empresas que tienen costos ambientales altos y los que tienen costos ambientales bajos. Al final nosotros tenemos muy buena parte del que hacer y obligar a toda esa gente a que haga las cosas diferentes, a que piense de otra manera. Y los sistemas sostenibles. Siempre debemos desarrollar procedimientos, productos, sistemas que sean adaptables, que uno los pueda subir, que ante pandemias como en la que estamos pasando, ya terminando ahorita, seamos resilientes, que podamos realmente pues, ser muy flexibles y que toda la gente de la localía se pueda apropiar de esos sistemas. Retomando ese ejemplo del laboratorio Mares Limpios, es increíble cómo es la localía, cómo es esa localidad de ahí, esa gente que está cerca en esa municipalidad, la que está más involucrada en el desarrollo de ese laboratorio. Sí, es cierto que pues hubimos varios que en algún momento hicimos aportes a esa iniciativa, llegó gente de afuera a hacer la parte técnica, pero son los locales los que realmente están haciendo que eso sea sostenible en el tiempo. Recordemos que sostenibilidad, la palabra como tal, no significa ser verde, no significa ser amigo del medio ambiente, no, sí está ahí adentro, es cierto, pero significa que nuestra vida sea sostenible para nuestros nietos, bisnietos, eso significa ser sostenible, que sí tengamos la certeza de que ellos no van a pasar penurias porque ya no hay recursos, porque yo me los acabé a lo loco. De eso se trata de ser sostenibles. Bien, veamos qué pasa ya del lado de cuando yo quiero implementar todo esto. Este es como nuestro esquema de trabajo, si lo quieren ver así, en el cual hay una parte que se llama gobernanza, que es como cualquier sistema, llámese industria, llámese comercio, llámese municipalidad, llámese administración de una ciudad inteligente. Empieza por ahí, empieza por tener una gobernanza, es decir, por tener reglas establecidas. Luego hay un diagnóstico, de eso pasamos a un plan de acción y luego hay un seguimiento. Estas cuatro deben de ir exactamente en este orden. Y luego vuelve a empezar. Por eso es que está este circulito aquí. Vuelve a empezar y se repite tantas veces como sea necesario para llegar a zero waste. Si ustedes ven, simplemente estamos viendo un sistema CAPDU. Para los que ya vieron CAPDU en algún momento, eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo esto se traduce en algo que está pasando hoy por hoy? Muchas de las industrias plásticas en México están adheridas a este programa que se llama Programa Cero Pérdida de Pellets. ¿Por qué se llama así? Porque ellos tienen un gran problema. Ellos compran unas perlitas pequeñas para hacer plástico, pero por cada perlita de esas les cobran. Cada vez que pierden una de esas, pues es malo para ellos económicamente, pero es peor para el medio ambiente, porque esa es una perlita que ya en algún momento fue petróleo. Entonces seguimos sacando petróleo cada vez que se cae. Por eso es que existe ese programa de cero pérdida de pellets, hay varios adscritos ahí, lo lleva Operation Clean Sweep, que en el mundo es muy importante. Este no es un programa solo de México, es un montón de países. ¿Cuál es su objetivo? Pues la idea es
bajar el impacto negativo que tenemos cada vez que perdemos un residuo. Y aunque el programa está diseñado solo para pérdidas de plástico, generalmente las compañías lo utilizan para agarrar compromisos hacia cualquier tipo de residuo, incluidos los energéticos, por ejemplo. Entonces, y hacen lo mismo. Ustedes ven, empiezan haciendo un diagnóstico, se comprometen a ciertas acciones, hacen una concientización interna o externa, le dan seguimiento a sus compromisos y vuelve a empezar el círculo. El círculo es interminable. Ese no es que hoy me dieron el distintivito de pérdida de piel y me olvidé, no. Se trata de que yo siga haciendo las cosas bien para siempre. De eso se trata ese tipo de filosofías. Pero bien, ¿cómo le está yendo al mundo con estas de Zero Waste? Porque sí, se imaginarán que esto no es solo por todos lados. Por ejemplo, hace poco, el World Series Day Celebration del 2021, lo hicieron en África y ellos están en pañales, están apenas empezando, están empezando a entender la filosofía, hacer sus propias leyes de gestión de residuos, sus leyes de economía circular, están empezando, pero hay otros, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de una alianza que se llama Zero Waste en Europa, en donde ellos son muy claros y dicen, ¿por dónde vamos ahorita? Pues tienen como dos localidades que son las que mejor van en su informe del estado de municipio basura cero del 2021. Estos son los que mejor van y si ustedes ven, los que mejor van todavía no llegan al cero, que les falta, ahí van despacito, con diferentes costos, con diferentes tasas de residuos, cómo va bajando. Ya vamos a ver la de México y ahí sí nos vamos a dar todos un aplauso porque va bien, va bien, va lento pero va bien, así de fácil. Siempre dentro de esta página, por los que quieren ir a verla, van a encontrar un mapa de cuáles son las ciudades. Todavía no hay ninguna certificada, a esta altura, 2021, no hay ninguna certificada en Europa, pero sí hay muchas en los otros estadios, las que ya empezaron, las que ya están casi porque le den certificado y otras con buenas prácticas, es decir, que quizás no tengan todos aquellos principios, los 14 principios, pero tienen 7 de los 14 y eso pues ya es un buen avance. Bien, Ciudad de México, veamos México. 2016, tienen una generación de toneladas por día de 12.920. Eso ustedes lo pueden encontrar en la CEDEMA de Ciudad de México. Ellos hacen este inventario de residuos sólidos, pues todos los años se hace uno. Así estaba para el 2016. 2019 subió, preocupante, muy preocupante, de 12.000 a 13.000, ya eran 1.000 toneladas diarias que estaban llegando a los diferentes sistemas de disposición final de la ciudad, del estado. Pero bien, en mayo del 2019 se decidió hacer el programa Basura Cero. Es un programa que no tiene los 14 principios, no los tiene, pero sí tiene muchos de ellos. Se hizo mucha educación, se hicieron aplicaciones, de ahí salió toda esta reglamentación para poder comercializar compostables, para poder comerciar reciclables. Todavía hoy en día estamos en ese estadio. La Ley General de Economía Circular está pensada para salir el otro año en Ciudad de México. Quizás salga después de la federal, pero sí está ahí como está en otros estados, es así de claro. Ahora, esto es 2019, 13.149. Aún con la pandemia, ojo, aún con la pandemia, cuando todos sabemos que, por ejemplo, el uso de plástico se incrementó muchísimo, este es el de 2020. Bajó de nuevo 12.306. Bajó todavía abajo de lo que teníamos en el más bajo que habíamos tenido. Y eso es muy bueno. Eso habla bien porque quiere decir que lo poco que se ha hecho está empezando a permear. Y por eso es que es muy importante la educación. Por eso es que la academia es tan importante en todo esto. Porque al final los industriales, los comerciantes, la gente del gobierno, no estamos diseñados para enseñar. No sabemos cómo hacerlo. Quien lo sabe son las universidades y sobre todo, pues, habiendo tanta buena universidad en México, es esto. Aquí es donde empieza uno a decir, ok, entonces sí, la población ya está empezando a entender. Quizás no le hayan bajado el consumo de plástico, pero hoy ya saben que lo pueden reciclar, entonces empieza a llegar menos a los sistemas de disposición final. Es decir, que empieza a llegar menos acá. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y hace poco ustedes oían, porque me van a decir, mira, ese número de 12.000 no me pega con los 6.000 que dijo la doctora Chema, ¿no? Tranquilo, ella está hablando de este número que está aquí. Estos 6.000 son estos de aquí. Ella está contando el sistema de disposición final de su estado. Eso es lo que ella dice.
Y pues poco a poco empieza todo esto a cambiar. Lo bonito es que desde el 2016 siguen manteniendo este sistema, esta infografía, siempre lo van a ustedes encontrar en el IRS. Ahí les quedan los links de los IRS, están aquí abajito, aquí, por si alguien nos quiere bajar, ir haciendo sus estadísticas, pues de ahí donde todas las sacamos, para serles sinceros, todos los que andamos en este mundo del medio ambiente, pues este es lo oficial, esta es nuestra fuente oficial. Bien, muchachos, pues hoy era un poco más corto que la vez pasada, pero sí los quiero dejar con ese pensamiento. El futuro pertenece a aquellos que entienden que hacer más con menos es compasivo, próspero y duradero, y por lo tanto más inteligente, incluso competitivo, porque recordémoslo, al final cuando terminemos nuestras profesiones, vamos a ir a mundos competitivos en donde la idea es tener ganancias, pero tener ganancias no quiere decir que uno no va a intentar hacer cero residuos, a intentar vivir la economía circular, esta filosofía. ¿Por qué dice la palabra compasivo? Porque es a través de estas filosofías que ustedes se van a dar cuenta que pueden tener un impacto social, no solamente un impacto ambiental y económico, también hay impacto social en todo esto. La prosperidad de las ciudades, al final es la prosperidad de todos los que llevamos en cualquier ciudad o estado. Esa es la verdad. Y duradero se refiere a la palabra sostenible, se refiere a que esto sea sostenible en el tiempo. Entonces, espero haberles dejado un pensamiento de que tenemos que intentar hacer cero residuos. Ahí hay pues una pirámide que debemos de intentar seguir. Recuérdense, repensar, rediseñar, rechazar, reusar. Está arriba, no están abajo ni en medio, están arriba. Y aún para el PNUD también son las más difíciles y lo reconocen. Pero si empezamos en el día a día, nosotros en nuestras vidas, créanme que ese pensamiento del señor Paul Hawken lo vamos a hacer una realidad. Gracias a, pues, a todos los que estamos de aquí y nos vamos a llevar esta semillita para ponérsela a alguien más. Al final, pues, yo los conté algo que espero ustedes también puedan contar hacia afuera. Así que, pues, dejo de compartir para que tengamos una sesioncita de preguntas si las hubieran y respuestas. Y aquí estoy, pues. Muchas gracias por la información, ingeniero. Y bueno, invitamos a todos los presentes en la reunión a través de Facebook, en Teams, que si tienen alguna duda puedan hacerla en este momento. Si es en Facebook, yo les daré lectura y en Teams pueden alzar la mano de las reacciones y les daré el micrófono. Sí, María Milagros, me parece que ya te pude activar el micrófono. Por favor, Isabel. Sí, ya, ya platiqué con la asistente. Dice, su pregunta es, ¿cómo evitar asignar el costo de una sanción al producto final? ¿O ya existe una reglamentación? No, no existe una reglamentación todavía. Está dentro de las modificaciones a la Ley General de Residuos y está dentro también de la nueva Ley General de Economía Circular que ahorita está con los diputados. Ahí viene una parte de esto. Sí va a haber una reglamentación. Hoy por hoy, ¿cómo evitas ese costo? Pues básicamente la única manera de evitarlo es de nuestro lado, del lado del consumidor. Es diciendo, no, esto no me conviene, este costo yo no lo voy a pagar. Y entonces empiezas a tener dos productos iguales que te dicen, mira, yo en los dos hice una reducción de impacto ambiental. Ok, pero este cuesta 10 pesos más. Entonces tú dices, bueno, los dos me dicen lo mismo, los dos me lo comprueban, yo me voy por el más barato. Entonces empiezas a obligar simplemente por competencia económica. Aquí vamos a utilizar el mercado libre a nuestro favor para que empiecen ellos a pensar en, ok, entonces yo tengo que ver cómo bajo mis costos, porque mira que, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hemos pasado muchos de nuestros productos al bagazo de caña, pero el bagazo de caña es más caro todavía que el papel normal, o sea, que el vaso de cartón blanco. Todavía es más caro, entonces tenemos que encontrar cómo somos más eficientes dentro de nuestra planta para que nuestro vaso se venda. Porque si es más caro que el vaso de cartón normal, simplemente no lo van a hacer. Pero te digo, aquí es donde la competencia y el mercado empieza a dictaminar mucho de qué va a pasar de aquí en adelante. Y aquí no nos volvemos poderosos también los consumidores. Creo que, claro, cuando haya la reglamentación va a ser mucho más sencillo, esa es la verdad, porque también adentro de reglamentaciones, dentro de las leyes, vienen incentivos. Entonces,
Si te dicen, ah, mira, si si tú bajas este impacto, yo te hago esta rebaja en tal impuesto. Ah, ok, entonces aquí yo compenso en mis costos, yo puedo salir al mismo precio que salía antes. De eso se tratan reglamentaciones al final. Hay un poquito de incentivos fiscales. Eh, México todavía está en estudio, todo esto que te cuento. Hay otros países, por ejemplo Colombia, que ya lo tiene, en su reglamentación ya funciona así, Perú ya funciona así. En Centroamérica hay un par de países que ya están gravitando hacia ahí, ya están hechas las leyes, faltan los reglamentos. Desgraciadamente, aquí hacen una ley que se tiras 3 años en pensarla y luego son 2 años más de reglamentación. Esperemos que con todo lo que está pasando a nivel de la ONU, viste que en el último que hubo de medio ambiente en la ONU, decían mucho sobre tenemos que hacer un tratado vinculante legal. O sea, ya están empezando a decir, tenemos que empezar a irnos todos y tener reglas claras, y reglas claras para todos. Entonces, creo que con eso te contesto la pregunta. Así como hoy por hoy funciona, esperemos que funcione bajo una ley, que sería lo más simple para todos, porque ahí todos estaríamos bajo la misma raza. Muchas gracias, espero si haya sido respondida correctamente. Sí, sí fue respondida correctamente su pregunta. Invitamos al asistente si tienen algunas preguntas más. Es el momento. ¿Existe algún tipo, existe algún tip para llevar a cabo con la familia? Ah, perfecto. Buenísimo. Mira que los tips los vimos la vez pasada en economía circular y reciclaje. Yo creo que pues quedó por ahí la grabación, pero te los digo así como que muy rápido. Primer tip, separar. Creo que el primer tip ¿quieres ayudar en la economía circular? La más fácil es separar. Y aquí no me estoy refiriendo solamente a separar residuos, me estoy refiriendo a separar tu pensamiento. Ves que lo primero que les decía es, pensémoslo bien, si necesito eso que voy a usar. Creo que esa es la primeritita que yo te diría como tip para tu casa, es, realmente necesito eso, ah, no lo necesito, estoy haciendo, al final, pues, solamente por mi comodidad. Mira que muchas de los desechables que hoy por hoy utilizamos, el ser humano los utiliza por comodidad. Esa es la verdad y el ser humano es así y va a seguir siendo así por mucho tiempo. Número uno. Número dos, pues busquemos reciclar. La vez pasada decíamos, hay que separar, hay que limpiar, hay que entregarle a la gente. Eh, Otra cosa que tú puedes hacer es, y yo creo que aquí te la pongo un poquito más fácil, es buscar gente que tú le vas a regalar algo a alguien. ¿Ya? Dice, bueno, entonces me voy a ir a buscar algo que sea reciclado. Ya de ahí de entrada, hiciste dos cosas muy buenas. Número uno, apoyaste lo más seguro a un emprendedor local, porque lo más seguro es que lo vas a encontrar cerquita. Y número dos, ya no compraste algo que salió de una materia virgen, es decir, que fue de primer uso. La vez pasada yo a ustedes les enseñaba los marquitos estos de Revira, que están hechos de unicel reciclado, que están muy bonitos, pintados con su serie mandala y toda la cosa. Y es un bonito regalo para alguien. Pero además de que es bonito, también tú le estás dando una segunda vida a un residuo que hoy por hoy, pues, es mal visto, hay que ser sincero, el unicel no es mal visto. Entonces, creo que eso es algo que se puede hacer como tips, así muy por encima, muy rápido. Yo creo que dejamos por ahí la grabación de la vez pasada y si no, por ahí está también la presentación de la vez pasada. Ahí hay bastante tipsitos, así muy corto, muy rápido, sobre qué hacer. Pero número uno, repensemos todo lo que vamos a hacer. Número dos, reciclemos. Y número tres, valoricemos aquellas cosas que vengan de reciclados. Ahí vamos a obligar a que todo esto se dé, a que la filosofía se cumpla. Gracias. De la parte de Facebook tenemos a Citlali que pregunta, oye, ¿hay una base de datos de empresas que en sus procesos hacen algo en pro del ambiente? Yo hablo como consumidora para hacer una compra consciente. No, todavía no. No hay una base de datos como eso, como tal, porque te diga, mira, esta empresa está siendo responsable con su impacto ambiental, esta empresa tal y tal. ¿Qué es lo que existe hoy por hoy en México? Existen sellos, por ejemplo, el sello de empresa socialmente responsable,
el sello de industria limpia que entrega Semarnat. Creo que por ahí te da una buena idea de por dónde tú podrías decir, ah, ok, esta empresa A y esta empresa B hacen lo mismo, pero esta empresa A tiene el sello al día, se lo acaban de entregar. Generalmente no es tan simple que te entreguen un sello. Uno creería que es tan fácil como llegar, pagar, dar un formulario y ya saliste con él. No, ese más o menos se tira fácil un sello de sostenibilidad o de responsabilidad social, por ejemplo, de CEMEFI. Puedes pasar unos 6 meses entre que tienes que demostrar que las cosas las estás haciendo, te visitarían tus plantas, y ven un montón de cosas que están haciendo. En el caso nuestro muy particular, ¿qué son las cosas que presentan? Número uno, pues dice, ah, ok, mira, estoy haciendo una transformación tecnológica, yéndome de los plásticos, yéndome hacia las fibras. También estoy patrocinando tantos centros de acopio, estoy dentro del plan de manejo con una red circular, estoy apoyando a estos emprendedores que hacen cosas de reciclados. Entonces, toda la suma de eso y además, pues tiene que cumplir muchas otras reglamentaciones internas, como por ejemplo equidad de género, es una que vas a ver en todos los sellos hoy en día, te lo están pidiendo, porque está dentro de los ODS, o sea, no es por molestar, está dentro de uno de los objetivos de desarrollo. Entonces, cosas como esas van adentro de esos sellos. Allá abajo hay un montón de cositas y siempre es bueno, pues, leer qué te pide cada uno de ellos porque no son tan simples. Al final uno dice, ah, está fácil. No es tan fácil. Tienes que demostrar muchas cosas. La gente que te hace estas auditorías no es cualquier persona. Esos auditores están autorizados por Semarnat, por la SEDEMA locales, por Profepa, por un montón de gente. No es tan simple eso. Esa sería la única manera que yo creería que tú puedes decir entre dos empresas, decir, ah, ok, a esta le voy a comprar. Ahora, ojo, siempre fíjate en el precio, porque igual, si tú tienes este producto y el otro vale el doble, intenta hacer que esta baje su precio. Creo que así como todos cuando vamos a la central de abasto y nos damos el lujo de decirle a la señora y no me la dejen menos. ¿Y por qué no lo hacemos con las empresas grandes? Les dejo esa pregunta para que la piensen. También tenemos esa posibilidad, hay que ser sinceros. Ok, muchas gracias. De la parte del chat le agradece Karina Daniela por los tips para llevarlo a cabo con la familia. Y me parece que de Facebook somos el único comentario que tengo. No sé si alguien más gusta hacerle una pregunta al ingeniero. Tenemos una en el Teams. María. Sí, de María Milagros dice, si tiene alguna propuesta de cómo empatar la filosofía, si se necesita o no con el impacto de las cadenas productivas o si se pierda en empleos por bajar el consumo. Mira, esa es la pregunta de la automatización. Esa es la pregunta que le hacemos todos a Industria 4.0, a todo esto que poco a poco está volviéndose más que una moda. Creo que la sostenibilidad del ser humano se está basando mucho en estas nuevas tecnologías, en el Big Data y todo esto. Tú dices, bueno, pero entonces es igual lo mismo. Si la gente baja el consumo de todo esto, ¿qué va a pasar con el señor que hacía el vasito? ¿Sí? No te preocupes, yo te voy a responder. En nuestro caso, y te voy a poner el caso de mi empresa, nosotros en Puebla teníamos quizás la fábrica más grande de una tecnología que se llamaba Graficop, que es la unión del unicel con el papel. Una cosa que es muy difícil de reciclar y por eso nos salimos de ahí. Y entonces, ah, bueno, entonces toda esa gente, pues, sea por legislación o porque el Carvajal cree en que esa no era una buena idea ambientalmente, esa gente se quedó sin trabajo. No se quedó sin trabajo, simplemente la movimos de tecnología. Esas personas son las que ahora están en nuestra planta de papel. Solo las movimos, de hecho, pues la planta de papel nos está jalando más gente, más bien nos subió la cantidad de personas empleadas en Puebla, y la idea es pues traernos una planta igual para Tultitlán, que es donde tenemos otra de nuestras, y así llevárnosla pues igual a la de Monterrey, igual a la de Mérida, ir a la de Centroamérica, porque al final no se trata de que tu bajo consumo no le va a pegar a la humanidad. Te voy a explicar por qué. Mira, hay algo, y cuando tuviste ese número tan bajito de 12.000 toneladas, no es tan bajito al final.
porque también la población de Ciudad de México creció muchísimo. Entonces, cuando tú lo miras contra crecimiento de población, empiezas a decir, el mercado crece. Al crecer el mercado, el consumo crece. Ahora, ¿en dónde está la responsabilidad de la industria con sus colaboradores, con sus empleados? Es en poder ir lo suficiente rápido en la evolución tecnológica para no morirse, ser sostenibles. Mucho de la sostenibilidad, y mira que son de las cosas que yo como gerente me toca estar en mis indicadores, tengo que estárselos presentando a la junta directiva, es cómo nos vamos transformando. Ahí se llama el índice, transformación. Entonces, el índice de transformación yo les voy explicando, mire, yo antes vendía tanto volumen, tantas toneladas en plástico. Hoy vendo esas toneladas, se transformaron a toneladas en bioresinas, en biodegradables, en papel, pero tengo que demostrar cómo este pastel es cierto que se va haciendo más pequeño, pero yo no voy perdiendo exactamente lo que tú dices. Esos empleos no se deben de perder. Al final es una de nuestras más grandes responsabilidades dentro de las empresas, que nuestra gente no se va a quedar sin empleo, porque entonces estamos haciendo algo mal. Definitivamente una compañía que empieza a bajar su cantidad de empleados o que empieza a bajar, habla muy mal de ellos. Creo que debe ser al contrario. Tenés que, aún con la pandemia, mira que la pandemia nos pegó a todos. En la pandemia pues hubo que, esto le vamos a tener que bajar, porque pues nos hicieron cerrar. Dijeron, no, tú no puedes trabajar. Y estaba cerrada la fábrica que hacías, pues te dedicabas a otra cosa. Yo vi, por ejemplo, mucha gente de la industria química que mutó completamente sus líneas a hacer solo alcohol gel. Y mira cómo se vendía por todos lados, a hacer desinfectantes. Entonces, eso depende mucho de la inteligencia tecnológica que cada una de las empresas tiene. Dentro de sostenibilidad está la gente de innovación y desarrollo. De hecho, yo estuve en innovación y desarrollo antes de pasar a sostenibilidad como tal. Es como una sombría grandotota arriba de eso. Así que eso es lo que yo te podría responder desde la experiencia propia, desde nuestra experiencia de Carvajal. Muchas gracias por su respuesta. Les gustó mucho la respuesta. Este, y María Milagros le agradece. ¿Sabes? Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Podemos proceder con, a compartir su constancia. Bueno, la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Extensión Universitaria le otorga la presente constancia al ingeniero Alexander Torres Rodríguez por su participación en la plática Filosofía Zero Waste, impartida a través de Microsoft Teams, Toluca, México, 15 de marzo de 2022. Patria, Ciencia y Trabajo. 2022, celebración de los 195 años de la apertura de las clases en el Instituto Literario. Firma la licenciada en Derecho, Sandra Alejandra Garduño Romero, directora de Extensión Universitaria. Le agradecemos mucho, le haremos llegar la constancia a su correo. A ustedes, mil gracias por el espacio. Saben que estoy a la orden. Al contrario, ingeniero, muchas gracias por su participación una vez más. Totalmente agradecidos. Le deseamos lo mejor en este día y siempre. Que esté muy bien. Para todos. Hasta la próxima.